Ya, joven, vamos a empezar con el tema de hoy, la circunferencia. Estudiamos la circunferencia en el plano cartesiano. Ya, la definición de circunferencia es tan igual como se dio en circunferencia 1, cuando se definió una circunferencia como un conjunto de puntos en la cual todos ellos equidistan de un punto fijo denominado centro. También le pueden decir lugar geométrico. Lugar geométrico es una figura geométrica donde todos los puntos cumplen una propiedad específica. De repente van a encontrar alguna definición con esa palabra lugar geométrico. Ahora, todos los puntos de una circunferencia están como se dice, relacionadas con una ecuación. La ecuación es como si fuera una regla en la cual todos los puntos de ella deben cumplir con dicha ecuación. Ahora vamos a estudiar a la circunferencia con el plano cartesiano. Cuando una circunferencia se dibuja en el plano cartesiano, en la cual el centro coincide con el origen de coordenadas, entonces tenemos ahí un punto de la circunferencia denominado P, cuyas coordenadas son X, Y. Tal como ustedes aprecian ahí. Cuando se coloca un punto, significa que todos los puntos de esa circunferencia tienen que cumplir una regla. Esa regla la vamos a denominar ecuación. ¿Y cuál sería la regla? Si tú unes el origen de coordenadas que está ubicado en el centro con dicho punto, hay una distancia R unidades. Esa distancia se puede calcular por distancia entre dos puntos. Recuerden, distancia entre dos puntos elevado al cuadrado es la suma de los cuadrados de la diferencia de ordenadas y diferencia de abscisas. X menos 0 cuadrado más Y menos 0 cuadrado. Entonces tendrías esta ecuación. Entonces aquí voy a colocar la ecuación llamada canónica de una circunferencia. Vamos a ponerle X al cuadrado más Y al cuadrado, y eso te va a dar el radio elevado al cuadrado. Ahí está. Esta es la ecuación de la circunferencia cuyo centro es el origen de coordenadas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el origen de coordenadas ya no es el centro? Ahora el centro tiene coordenadas HK. Acá está el punto HK, que se viene a ser el centro, y ahí hay una distancia hacia un punto cualquiera P de la circunferencia. ¿Cuál es la ley, la regla, la ecuación que rige a todos esos puntos? Es justamente con la distancia entre dos puntos. Como R minúscula es su radio, ¿tá? Entonces podemos afirmar por distancia entre dos puntos, R cuadrado es la suma de cuadrados de diferencia de abscisas y ordenadas. Por ejemplo, X menos H, Y menos K.
Diferencia de abscisas, diferencia de... Eso que ves ahí es la ecuación de la circunferencia cuyo centro es HK. Vamos a colocarlo en limpio diciendo que X menos H elevado al cuadrado más Y menos K elevado al cuadrado. Y eso es igual a R al cuadrado. Ahí, ahí tenemos entonces las dos ecuaciones, ¿ya? La primera se llama canónica y la segunda le dicen ordinaria. También hay una ecuación general, pero a nivel geometría, en un curso, no necesitas de esa ecuación porque los ejercicios son netamente geométricos. Rara vez se va a mezclar con el álgebra. Pero si se mezcla, se puede hacer un artificio para llegar a un binomio al cuadrado. Listo. Esa es toda la teoría con respecto a la circunferencia. Por supuesto, esto se va a combinar con el tema anterior, que es la recta. Vamos a resolver los ejercicios. Lo que ustedes ven acá es la ecuación general. Ahora, tú debes notar algo muy importante. ¿Cómo saber si esa ecuación me pertenece a la circunferencia? Debe ser de segundo grado, las dos variables, y debe tener independencia en las variables x e y. No puede haber un x por y, por ejemplo. Eso sería, pues, la ecuación general de la circunferencia. Para eso hay que transformarlo en la ecuación ordinaria. Para ello, lo que se tiene que hacer es separar los términos x e y, nada más. Por ejemplo, x cuadrado juntarle con menos 10x. Ya. Ahora, si quiero formar un binomio, le saco la mitad a 10, que sería 5. Lo elevo al cuadrado, tendría 25, y para que no pase nada, le resto 25. Ya. Luego voy a agrupar el y cuadrado más 6y. Le saco la mitad de 6, que sería 3. A 3 le elevo al cuadrado, sería más 9, menos 9. Y ahí finalmente le aumento 33. Y eso es 0. Los primeros tres términos están formando un binomio, lo cual sería x menos 5 elevado al cuadrado, más los otros tres que estoy mencionando acá, y cuadrado más 6y más 9. Eso también es un binomio. Y más 3 al cuadrado. Luego viene menos 25, menos 9, más 33. Ya. Y esto sería, pues, finalmente, x menos 5 al cuadrado
más y más 3 al cuadrado. Esto sería menos 1, 1, 1 al cuadrado. O sea, 1 más. Y haciendo la comparación de x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igual a r cuadrado. Listo. Haciendo la comparación, h te va a salir 5 y k te va a salir menos 3. ¿Ya? Luego te están pidiendo, determine la suma de las coordenadas del centro. Estas son las coordenadas. La suma de coordenadas es simplemente 5 menos 3. Y eso vale 2. Y esa es la respuesta. Dos. En el gráfico T y P, a ver, esto es de otro problema, ¿no? Ya, vamos a pasar al siguiente. ¿De dónde se ve eso? A ver, acá. La ecuación de una circunferencia está dada ahí. Hay las coordenadas de un punto en C que está más cerca del eje de las coordenadas. Bueno. Ya tenemos aquí la ecuación ordinaria. Vamos a compararlo con la ecuación de la circunferencia. A ver. Ya. Haciendo la comparación, se tiene H es 3 y K es 2. Entonces, el centro tiene coordenadas 3, 2. Hay las coordenadas de un punto en la circunferencia, ¿no? ¿Sí? Que está más cerca del eje de la ordenada. Solamente hay que dibujar. Dibujemos. Vamos a dibujar la circunferencia donde el centro es 3, 2 y tiene radio 1. Ahí se nota que radio es 1. Ya. 3, 2. A ver, vamos a poner 1, 2, 3. Acá sería 2. Entonces,
dibujemos y posicionamos el centro entre 2. Ahí está el punto. Es 3 y este 2. Ya. Como el centro está en 3, 2, en este puntito, vamos a dibujar una circunferencia de radio 1. Ahí está. Entonces, hay que tomar un punto de la circunferencia C que está más cerca del eje de ordenadas. Se nota claramente que dicho punto es este extremo del diámetro. El punto rojito. ¿Ya? Entonces este puntito que está acá está más cerca al eje de ordenadas. Y obviamente ese puntito va a tener, vamos a ponerle un punto A. Entonces, las coordenadas de A es el punto que pertenece a la circunferencia que está más cerca al eje Y. Entonces la coordenada de A es 2, 2. Esa es la respuesta. Porque el radio es 1, nada más. Cuatro. Una circunferencia pasa por los puntos 0, 4, 5 raíz de 21. Su centro pertenece al eje de las abscisas. Ahí la ecuación de la circunferencia.
Y ahí están los puntos que pertenecen a la circunferencia. Pero el centro dice pertenece al eje de abscisas. Cuando pertenece al eje de abscisas, significa que la ordenada es 0. Entonces de ahí vamos a colocar, por ejemplo, un valor A. No, H, ¿no? H es el... HK viene a ser el centro, la coordenada del centro. Pero como K es 0, colocamos H0. Esa es la coordenada del centro. Te pide la ecuación de la circunferencia. Bueno, hay que calcular también el radio. Hay que hallar H y luego K. Trazamos los dos radios que corresponden a la circunferencia. ¿Para qué? Para relacionar y obtener el valor de H. Una vez teniendo H, ya puedo determinar el valor de R. En ambos casos, esas distancias son iguales. Ahí está. Entonces decimos así, ¿no? Aplicamos distancia entre dos puntos. A ver. La primera, R cuadrado entre los puntos 0, 4 y H0. Ese va a ser. La diferencia de abscisas H menos 0. Todo elevado al cuadrado. Más la diferencia de ordenadas. 0 menos 4 al cuadrado. Aquí ya me sale el R cuadrado. Igual a H cuadrado. Más 16. Lo mismo ahora con el otro. Vamos a ponerle acá ecuación número 1. R cuadrado. Ahora entre el H0 y 5 raíz de 21. ¿Ya? Sería H menos 5. Al cuadrado más 0 menos raíz de 21 elevado al cuadrado. Y aquí reemplazo, mira de 1, de acá. Esto lo reemplazo acá. Sería H cuadrado más 16. Desarrollo esto que está acá. H menos 5 al cuadrado. Eso va a ser H cuadrado menos 10H más 25. A eso le resto, no, le sumo 21. Ya, el H cuadrado se cancela. Acá me da 46, 30, H creo que sale 3. Ya. H igual a 3. Si H es 3, aplicas Pitágoras, ni siquiera Pitágoras, un triángulo notable, en este triangulito. Si hay distancia 4 y hay distancia 3,
Ese es 3, porque h es 3, 7 es 4, el radio vale 5. Y luego ya con eso puedes obtener la ecuación de la circunferencia. Sería x menos h cuadrado. Pero h es 3, o sea, menos 3 elevado al cuadrado. Más y menos k. Y menos. Y k es 0. Entonces sería así nomás. Todo al cuadrado es igual a r cuadrado. R cuadrado es 25. Esa es la respuesta. Ya, dice, determine las coordenadas del centro de la circunferencia. Ya, nuevamente, vemos que es la ecuación general. Y obviamente para resolver lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos con el problema 1, ¿no? Completar cuadrado, buscar el binomio. Eso. Agrupamos x cuadrado menos 4x. Ya. Ahí hay un 4 que está sobrando. Lo agrupamos con este 4. Luego viene un y cuadrado. Más 6y. La mitad de 6, 3. 3 al cuadrado, 9. Le resto 9. Lo igualo a 0. Bueno, esto será x menos 2 al cuadrado más
Luego viene esto. Ese es y más 3 al cuadrado. Igual al otro lado 9, que debe ser 3 al cuadrado. Y aquí vamos a comparar con la ecuación ordinaria, ¿no? Ya, de aquí a h te va a salir 2 y k te va a salir menos 3. Lo que te piden es la suma de las coordenadas. O sea, 2 menos 3 sale menos 1. Y esa es la respuesta. Ya, ahora vamos a estudiar la parábola. La circunferencia es cortísima nada más, ¿no? Tiene un par de ecuaciones y obviamente ya he resuelto los 5 problemas. Vamos ahora con la parábola. ¿Cómo se define la parábola? A ver, la parábola, la circunferencia, la elipse y la hipérbola están consideradas como secciones cónicas, porque son el producto de la intersección de un plano con un cono de revolución. Cuando el plano corta al cono paralelamente a la base, determina una circunferencia. Y cuando el plano corta el cono paralelamente a una generatriz, determina una parábola. Por esa razón se le llaman secciones cónicas. ¿Ya? Muy bien. Mientras me da un permiso, le voy a colocar aquí la definición de la parábola.
Ya, ¿cómo se define la parábola? Es el conjunto de puntos del plano que cumple una propiedad. Ese punto equidista de una recta y de un punto fijo del plano. Entonces, en el plano hay una infinidad de puntos que cumplen esa condición. Por ejemplo, tengo una recta. Y tengo un punto. En el plano habrán infinitos puntos en la cual la distancia de este punto a ese punto, voy a llamarle P, es la misma distancia de este punto a esta recta. O sea, hay infinitos puntos que cumplen con esta propiedad. Por ejemplo, yo puedo tomar otro por acá. Esta distancia es la misma que esta otra. Inclusive, bajándole a la perpendicular, veo que esta es la misma que esta. Entonces, si tú reúnes todos estos puntos que están acá, todos, vas a formar una línea curva, una línea plana, una línea simétrica, llamada parábola. Entonces, podemos establecer formalmente la definición así. ¿Ya? Sea una recta. Y sea un punto, ¿no es cierto? Simplemente pues un punto del plano. Y sea esto otro punto del plano. Así como estas hay infinitas. Todos esos puntos equidistan de este punto y de la recta. Entonces se va a formar una línea curva llamada parábola. Entonces vamos con la definición, ¿no? A ver. Hablemos de esta línea. Acá hay una recta y un punto. Luego tenemos, por ejemplo, un punto por acá, cualquiera, P. Entonces, para que esa curva esté considerada como parábola, es necesario que las dos distancias que se trazan hacia el punto y a esa recta sean iguales. Todos los puntos de esa curva deben cumplir esa condición. ¿De acuerdo? Es tan igual como la circunferencia, ¿no? El centro equidista de todos los puntos de esa curva. O al revés, todos los puntos de esa curva equidistan de un punto fijo llamado centro. Entonces, podemos poner acá un punto F y
de una recta L. Y entonces diremos así. La distancia del punto P al punto F debe ser igual a la distancia del punto P a la recta L. Entonces, así se define a la parábola. Ahora, ¿y estos puntos son arbitrarios? No. P pertenece a la parábola. ¿Correcto? P pertenece a la parábola. F es un punto del plano llamado posteriormente foco. Y la recta L, denominado recta directriz. Así es. Ahora vamos a ver los elementos básicos. Básico nomás, porque acá en geometría se estudia en la parte de analítica. No es muy complicado, porque estás en trepe, ¿no? Fuera UNICEF y otra cosa, o la universidad también es otra cosa. Vamos a colocarle aquí a una recta perpendicular a la directriz, que se va a llamar eje focal. También llamado eje de simetría. Divide la parábola en dos partes simétricas. ¿Ya? Entonces coloquemos aquí, este es el eje focal, esta es la directriz. ¿Por qué se llama eje focal? Se llama así porque contiene a ese punto llamado foco. Acá está. No solamente lo contiene, también es perpendicular a la recta directriz. El eje focal es un eje de simetría. ¿Ya? Un eje de simetría. Profe, ¿qué significa eso? Si tú trazaras por acá de un punto una perpendicular al eje, el otro punto que aparece en el otro extremo es su simétrico. O sea, ¿qué significa? Que esas distancias van a ser iguales. Por eso que esa curva es simétrica. Ahora, es el eje focal, eje de simetría, ¿no es cierto? Directriz. El eje focal corta a la parábola en un punto. Ese punto que corta se le llama vértice y se le representa por V. Ahí está. V, vértice de la parábola. ¿Ya?
F, foco. Ahora ubiquemos a P minúscula. P minúscula significa parámetro. Es una expresión inmensamente grande. Entonces, como no se usa todos los términos, se le coloca una letra P. Esto me representa la distancia del vértice a la directriz. Si la distancia del vértice a la directriz es P, por definición de parábola, esto también es P. ¿Por qué razón? Porque acá bien claro dice, si P es un punto de la parábola, tiene igual distancia al foco y a la directriz. Como V, siendo vértice, representa un punto de la parábola, la distancia del vértice al foco es la misma distancia del vértice a la directriz. Por unos cálculos que se hacen en matemática, esta perpendicular que estoy trazando tiene un valor, vale 4P. Pero como es simétrico, cada uno de esos va a ser 2P. ¿Y cómo se llama a ese segmento? A ese segmento le dicen lado recto. No cualquier lado recto, sino el segmento perpendicular al eje focal, ¿ya? Y que contenga al foco, ¿cierto? Entonces colocamos aquí LR significa lado recto. Es un segmento, claro. ¿Y qué longitud tiene? 4P. Ahí lo estás viendo. LR vale 4P. Longitud del lado recto es 4P. ¿De acuerdo? Esos son los elementos básicos suficientes para poder trabajar con los ejercicios de parábola. También hay un sinfín, ¿no? Secante una parábola, tangente una parábola, excentricidad, ¿no es cierto? Pero eso obviamente ya se ve en la universidad. Ahora vamos a trabajar con la parábola, involucrándolo con el plano cartesiano. ¿Ya? No se olviden de la definición, que es muy importante. A ver, veamos. Ecuaciones de la parábola. Mira, nosotros vamos a trabajar con parábolas cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. O sea, que se pueden abrir hacia arriba o abrir hacia abajo. Con cualquiera de ellas. ¿Ya? También se va a trabajar con aquellas que se abren a la derecha o a la izquierda. Puede también dibujarse una parábola así, tal como estás viendo. Que se abra para abajo. Si se abre arriba o abajo, se considera una parábola vertical. Ahora, acá tenemos la misma, pero hay una cuestión muy importante, ¿no? La posición del vértice. Acá entra a tallar bastante la posición del vértice. Miren acá arriba, dice. Ecuación de la parábola cuyo eje focal es paralelo al eje de ordenadas. Si ustedes se han dado cuenta, ahí sucede ese caso, ¿no?
Fíjate aquí, el eje focal paralelo al eje Y. Ahí está. En el segundo caso, ya no es paralelo, simplemente el eje focal coincide con el eje de ordenadas. Entonces, como voy a trabajar bastante con el vértice, así como en circunferencia existe HK como centro, aquí el vértice será HK. Ahí lo dice inclusive arriba. Entonces colocamos aquí el vértice HK. Vértice de coordenadas HK. Puede estar acá o puede estar acá. No hay ningún problema. ¿Bueno? Puede abrirse hacia arriba o puede abrirse hacia abajo. Ahora, en el segundo caso vemos que el origen de coordenadas es el vértice. En ese caso, H0 y K0. Ahí está. ¿Ya? Ya, profe, ¿cuál es la ecuación de la parábola con el eje focal paralelo al eje de ordenadas? En otras palabras, cuando se abre arriba, abajo, cualquiera sea la posición del vértice. La ecuación es así. El grado de X va a ser 2. O sea, va a haber una cuadrática. O sea, X menos H lo elevas al cuadrado. Y esto lo igualas a 4P. Y su contraparte es Y menos K. Esa es la ecuación de la parábola, cuyo vértice es HK. ¿De acuerdo? No se van a olvidar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la parábola tiene su vértice en el origen de coordenadas? Y ahí cambia, pues, ¿no? Va a ser más fácil. H sería 0 y K sería 0. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? La ecuación sería X cuadrado igual a 4PY. Nada más. Esas son las dos ecuaciones. Ya. Para acá hay una virtud para ello, ¿no? El parámetro puede ser menor que 0 o mayor que 0. ¿Por qué debe ser menor y mayor? Cuando la parábola se abre hacia arriba, ese parámetro va a ser positivo. En ambos casos, cuando se abre hacia arriba. Si se abre hacia abajo, el parámetro tiene el valor de negativo. Por ejemplo, ¿no? Puedes tener una ecuación así. X menos 4 al cuadrado igual a 8 y más 2. Ahí está. Entonces, al toque nomás, compara X menos H cuadrado igual a 4P y menos K. Entonces, menos H menos 4. Ah, profe, H vale 4. ¿Y cuánto vale K? K es fácil, Y más 2, Y menos K, K es menos 2. Entonces, el vértice de la parábola es 4 menos 2. Ya sabes el vértice de la parábola. Parámetro 4P lo igualas a 8. Y de ahí P vale 2. El parámetro vale 2. Profe, ¿qué pasa si acá fuese menos? Ah, si fuese menos, 4P menos 8, y P te sale negativo. Menos 2. Y al decirte menos 2 se abre hacia abajo. Y si fuera positivo, hacia arriba.
Pues son ventajas para poder hacer el dibujo. Y en el otro, mira, en el otro es más fácil, ¿no? Imagínate un x cuadrado igual a 12y. Como es positivo el parámetro, ¿no es cierto? Se abre hacia arriba. ¿Y a partir de dónde? Del origen de coordenadas. Entonces, si esto lo igualas a 4p, 4p es 12, p vale 3. Fácil, ¿no? Si fuese menos, 4p igual a menos 12 y p saldría negativo. Entonces se abre hacia abajo. Se abre hacia abajo. Muy bien. Ahora veamos la misma ecuación de la parábola, pero, cuando se abra para la derecha o se abra para la izquierda. Ahí solamente se intercambia algunos términos para poder representar el dibujo. Por si acaso, el vértice no cambia. El vértice sigue siendo HK. Ahí está. Veamos. Ya. Las coordenadas siempre va a ser HK. Eso lo coloco acá. O puede colocarlo acá, es indistinto. Ahí está. Pero hay que ubicar el origen de coordenadas siempre. O sea, no se puede trabajar a veces con el plano cartesiano cuando el origen no está definido, ¿no? Ahí está. Ya. Cuando se abra para la derecha o la izquierda, ustedes recuerden esto. La anterior ecuación era así, miren. Así era la anterior. Ahora este lo vas a cambiar por y menos k. Eso es todo lo que tienes que hacer. Lo cambias. Este para acá y el otro para acá. Nada más. Entonces tendrías así. Y menos k al cuadrado igual a 4p x menos 8. Así es. Y el otro, más fácil, pues. ¿No ves que h0 y k0? Entonces sería y cuadrado igual a 4px. Nada más. Nuevamente decimos p menor que 0 y p mayor que 0. ¿Cuándo va a ser mayor que 0? Cuando se abra para la derecha. Y negativo en sentido contrario, para la izquierda. ¿Ah? Ejemplo, y a un ejemplo no me lo voy a poner, ¿no? Por ejemplo, tendrías y más 4 al cuadrado igual a menos 12
X menos 1, ¿no? Con un paso. Al toque. Esta parábola se abre a la derecha o para la izquierda. Depende del signo. 4P lo igualas a 12, P sale negativo. Se abre para la izquierda. Izquierda. ¿Y dónde está el vértice? Y menos K y X menos H. H vale 1 y K vale menos 4. Entonces el vértice es 1 menos 4. ¿Y se abre para dónde? Para la izquierda. Teniendo P, puedes hallar el lado recto que vale 4P. ¿No? Puedes hallar muchas cosas. La posición del vértice también, porque el vértice es punto medio de un segmento perpendicular que une el foco con una parte de la directriz. ¿Ya? Ya, listo. Ya, ese es todo. Esa es toda la parte de la parábola. Ahora vamos a resolver unos problemitas que están ahí en su práctica. Ya veamos este problema. Acá ustedes ven una parábola que se abre hacia arriba. Tenemos dos puntos de la parábola. En el problema no me indican si 1 menos 2 es el vértice. No me está indicando. Pero no puedo asumir que es el vértice. Pero lo que sí puedo asumir es que hay dos puntos que pertenecen a la parábola. 0 menos 1 y 1 menos 2. La parábola está ahí. Esta es una parábola. ¿Cómo te das cuenta que es una parábola? Una de las variables debe tener grado 2. Una de las variables debe tener grado 2. Y las otras no. ¿Ya? Eso creo que ustedes también lo manejan en álgebra. En álgebra hacen esto ustedes también. Entonces ya pueden identificar una parábola fácil. Teniendo esta parábola, la ecuación de la parábola, AY C por A más C menos B. Entonces, como no sé si es el vértice, tampoco tengo el parámetro, y esto, colocarlo como una ecuación es muy difícil. Entonces, lo que se puede hacer es lo siguiente, ¿no? Cualquiera de esos puntos, como pertenece a la parábola, debe satisfacer a la ecuación. O sea, esas coordenadas X y las reemplazas en la ecuación y vas a obtener el valor deseado. Por ejemplo, el punto, vamos a ponerle ese punto, a ver, el punto 0 menos 1. Vamos a ponerle 0 menos 1. Ese punto pertenece a la parábola. Luego debe satisfacer a la ecuación. ¿Qué significa? Vas a reemplazar. ¿Cómo es eso? Así mismo. Aquí lo vas a reemplazar. ¿Ya? O sea, el 0 lo reemplaza donde está el X, porque es la abscisa. Menos 1, donde va el Y. Eso es todo. Entonces sería acá 0 al cuadrado, ¿no? Menos AC menos B por Y, pero Y vale menos 1. Menos C igual a 0. Y esto va a ser, a ver, sería AC
Ya, todo es negativo. Todo lo mando a... Todo lo multiplico por -1. Ya, AC menos B más C igual 0. Claro, ordenando AC más C menos B igual 0. Ya te salió. Eso es lo que te están pidiendo, la respuesta. AC o CA más C menos B, 0. Ahí sobró inclusive un punto. Siguiente. Dice, en la figura, la recta AB es tangente a la circunferencia en A. Ya. Ahora, se supone que el vértice de la parábola coincide con el centro de la circunferencia. Entonces aquí, ¿ya? Aquí tiene que haber un ángulo recto, puesto que A es punto de tangencia de la recta AB, por esa razón es recto. Te dan la pendiente de la recta AB que vale -3. Ya, vamos a analizar un rato eso. AB es una recta que está inclinada con respecto a la abscisa, un valor teta. La tangente de teta te da la pendiente de la recta AB. Entonces decimos así. La pendiente de la recta AB M ¿ya? M es tangente de teta, que justo vale menos raíz de 3. Usted ya sabe que la tangente de un ángulo que vale menos raíz de 3, teta es conocida. Si fuera positivo, sería 60, pero como es negativo la tangente, el suplemento sería 120 grados. Pues si teta vale 120, su adyacente que está al costado, obviamente, te vale 60. Este vale 60. Ahí está. 60. Ah, para eso te dieron el dato de la pendiente. Ahora, además tienes una longitud del segmento AB que vale 2 raíz de 3. Y tú sabes que dos tangentes trazadas de un punto exterior a una circunferencia, ¿cómo son? Igualitas. Ellas son iguales. Te piden halle el lado recto de la parábola. El lado recto vale 4P. 4P. Solo tienes que hallar el parámetro. Pero ¿cómo hallas el parámetro? Tienes que formar la ecuación de la parábola. Entonces vamos por partes. Acá abajo, el problema ya como que se presenta para que le traces la bisectriz. Esa es una propiedad de circunferencia. Y como tiene ángulos notables, pues ya puedes determinar los valores inmediatamente. 2, 2.
sea, que esto que está acá es 2. Esto también es 2. Usted ve en este cuadrilátero, 90, 90, 60. Este sería 120, por lo tanto el ángulo de acá debe ser 60 grados. Ya. Voy a llamar V al vértice de la parábola. ¿Te das cuenta? Mira, mira. Sabemos que las coordenadas del vértice de la parábola es HK. Pero si te das cuenta, ese vértice está a 2 unidades del centro. O sea, esas coordenadas es 0, 2. Y claramente se ve. Y H0, K2. Y ahí luego, ¿qué falta? Hay que formar la ecuación. Se abre hacia arriba, por lo tanto, la ecuación sería de esta forma, ¿no? X menos H al cuadrado igual a 4P Y menos K. Vamos a reemplazar. El H al ojo es 0. H es 0. K es 2. Entonces tendrías X cuadrado igual a 4P Y menos K. O sea, Y menos 2. Ya tengo la ecuación, pero me falta P. Ese es justamente lo que tienes que calcular. Pero ¿cómo encuentro P? ¿Cómo lo encuentro? Necesitas un punto de la parábola, así como el problema anterior, necesitas un punto para luego reemplazar en la ecuación y hayas P. Y ese punto obviamente es A. A es un punto que pertenece a la parábola. Vamos a hallar sus coordenadas. Para eso, acá se traza una perpendicular y se trabaja con ese triángulo notable de 30 a 60. Ahí está. En este triángulo pequeñito, conociendo la hipotenusa 2, ya puedes determinar los otros catetos. Este es raíz de 3 y este es 1. Pues entonces al ojo ya tengo las coordenadas de A. Las coordenadas de A son abscisa raíz de 3, la longitud horizontal, y la ordenada 2 más 1, 3. Tal como ves ahí. Ya, ahora decimos así. El punto A, cuyas coordenadas es raíz de 3, 3, pertenece a la parábola. Luego reemplazamos. ¿Ah? Reemplazamos. O sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo la ecuación de la parábola. X cuadrado igual a 4P y menos 2. Pues este puntito A tiene de abscisa raíz de 3 y tiene ordenada 3. Eso lo reemplaza y te sale el valor. Entonces, en vez de X pones raíz de 3. Eso lo elevas al cuadrado. Eso es igual a 4P Y menos K. Y vale 3. 3 menos 2. Y aquí
4P es el lado recto. El 4P te va a salir 3 nada más. Y esa es la respuesta. Ese es el lado recto. Veamos otro problema. Ya, tenemos ahí. En la figura, el puente colgante de 240 metros de ancho tiene trayectoria de una parábola sostenida por 2 torres de igual altura. Si la directriz de dicha parábola se encuentra en la superficie terrestre y el punto más bajo de la parábola está a 30 metros de la superficie terrestre, halla las alturas de las torres. Ya. Vamos a dibujar la superficie terrestre que está acá. Ya, ahora, ¿cómo trabajamos con las coordenadas? Primero hay que posicionar el vértice de la parábola en un punto del plano cartesiano. Normalmente lo que se hace aquí es ubicarlo en el origen de coordenadas. Es lo más lógico, ¿no? Si se puede, se puede. Si no, no. El suelo, la superficie terrestre, es la directriz. Esta es la directriz. Estoy colocando los ejes del plano cartesiano. Este es el eje X, el eje Y. El origen de coordenadas, ya sabe dónde está. 0, 0. Ya está. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde está el puente colgante? Ahí está el puente colgante. Este es el puente colgante. Entonces ya posicioné al puente colgante. Ahora, los extremos de las torres obviamente tienen una altura predeterminada, ¿no? Entonces, siempre guíense de estas líneas paralelas a los ejes para poder trabajar como coordenadas luego. ¿Ya? Muy bien. A ver. Te piden la altura de las torres, pero acá dice muy claro, el punto más bajo de la parábola es el vértice. El punto más bajo de la parábola es el vértice, que yo le he colocado 0, 0. Está a 30 metros de la superficie terrestre. O sea, si este es el vértice y esta es la directriz, acá hay una distancia ¿de cuánto? De 30. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice, la distancia del vértice a la directriz es el famoso parámetro P. O sea, esta distancia de 30 es el parámetro. Ya tengo el parámetro. Tengo el vértice. Se abre hacia arriba. Entonces, lo primero que se me ocurre es formar la ecuación de la parábola. ¿Ya? Ya. Entonces sería x cuadrado, ¿no es cierto? Se abre hacia arriba. X al cuadrado es igual a 4pi. Como se abre hacia arriba, es positiva.
Ahora, P vale 30. Entonces, seguimos. Acá sería X cuadrado igual, como P vale 30, fíjate en el gráfico, acá sería 120. ¿Está bien? 120. Listo. Me están pidiendo la altura de la torre. Pero la torre tiene dos partes. Una parte que vale 30 metros, que lo tenemos acá, mira. Y la otra parte que no sé cuánto vale, que le voy a llamar D. La altura de la torre es 30 más D. A ver, ¿por qué coloco D? Porque yo quiero encontrar las coordenadas de este punto. Mira este punto rojito que está en el primer cuadrante. Ese puntito tiene una coordenada. El puente mide 240 de metros de ancho. Eso indica que como es simétrica, ya lo expliqué en la teoría, entonces este debe ser 120, este también es 120. Ese puntito rojo tiene las siguientes coordenadas. ¿Ya? 120 en abscisa, primera componente, y altura tiene D. Ahí está. Ahí está ese puntito. Ese puntito rojo pertenece a la parábola y debe satisfacer a la ecuación. Entonces, el punto, en este caso 120D, satisface a la ecuación de la parábola. En otras palabras, tienes que reemplazar nada más. Ya no le pongas X, tienes que ponerle 120. 120 al cuadrado. Eso es igual a 120. En vez de Y le vas a poner D. Y aquí D te sale 120. Luego, la altura de la torre, no son iguales, será la altura es igual a 30 metros más 120 metros. Entonces la respuesta será 150 metros. Esa es la clave. Siguiente. Haya la ecuación de la parábola cuya directriz es la recta x menos 6. Veamos. Estos son los ejes del plano cartesiano. X igual a menos 6 debe estar por acá. Este es X menos 6. Ya. Esa viene a ser, dice, la directriz. Ya. El foco de la parábola está en el 0, 0. El origen de coordenadas. Por teoría sabemos
directriz, parábola, foco, vértice y directriz. Estas distancias son iguales a P, ese es el parámetro. Entonces ya tengo el foco, tengo la distancia, ya sé dónde está el vértice. El vértice está entre el foco y la directriz, siempre. Por lo tanto, acá voy a marcar el punto donde se encuentra el vértice. ¿Y qué coordenada tiene el vértice? Eso se puede arreglar al toque. Por si acaso, distancias iguales. 3, 3. Este es 3 y este es 3. ¿Para dónde se abre la parábola? Se abre para la derecha. Entonces su parámetro debe ser positiva. ¿No? Ahí está la parábola. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el vértice de la parábola? Es fácil determinar. El vértice es negativamente abscisa menos 3, ¿eh? Y ordenada 0, no tiene altura. Ese es el vértice. Pero tú sabes que ese vértice es HK. O sea, H menos 3, K0. Se abre para la derecha. Muy bien, profe. El parámetro es 3. ¿No es menos 3? No, porque si fuera menos 3, se abría para la izquierda, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? El parámetro es este. P, ya sabemos eso. ¿Sí? Ya, entonces la ecuación de la parábola se abre para la derecha. El y, acá tú tienes que decir y menos k al cuadrado. Y esto es igual a 4p x menos h. Reemplaza nomás. K es 0, ¿cierto? Ya entonces tendrías y cuadrado nada más. Como p vale 3, 4 por 3, 12, multiplicado por x menos h. H es menos 3, o sea, x más 3. ¿No? Ahí está, al toque, ¿no? K es 0 y h menos 3. Entonces, reemplazando h menos 3 se gana 3. Y esa es la respuesta. Esa es la ecuación de la palabra. Ya, último problema. Halla la longitud del segmento determinado en la recta L, cuya ecuación es 2y menos 3, al cortar a la parábola y cuadrado igual a 4x. Ya tengo la parábola, la ecuación de la parábola, la puedo dibujar para tener una referencia. Entonces, tenemos acá los ejes del plano. Ya. Al colocar y cuadrado 4x, se abre para la derecha, porque el parámetro es positivo, se abre para la derecha, y como es y cuadrado, justamente por eso se abre a la derecha. Y el origen de coordenadas es 0, 0, que es el vértice. El vértice está en el origen de coordenadas. Y ahí tenemos una parábola.
Más o menos sería ese el dibujo de y cuadrado igual a 4x. Ahora, ¿y esta recta que está acá? A ver. La ecuación de la recta, x igual a 2y menos 3. ¿No? Hay un rato que pase. Ya pasó. Ahora, ¿esto cómo se resuelve? Primero, con los interceptos, ¿no? De todas maneras. O sea, si x es 0, ¿cuánto vale y? Si x es 0, y vale 1,5. Ahora, si y es 0, ¿cuánto vale x? ¿No? Si y es 0, equivale menos 3. O sea, esa recta pasa por menos 3 en abscisa y 1,5 de ordenada. Más o menos podría pasar así, ¿no? Ahí está. Corta a la parábola en dos puntos que se puede determinar esos puntos. Acá hay un punto de corte y acá hay otro punto de corte. Pero también pasa por menos 3, ¿no? Aunque no tiene mucha importancia, pero sí para el dibujo, ¿no? Menos 3 y 1,5. Ahí, ¿ves? Ahí está la recta. Esta recta está cortando a la parábola en dos puntos. ¿Y cuáles son esos puntos de corte? Para eso se resuelve la ecuación, ¿no? Tenemos la ecuación y cuadrado igual a 4 por x. Pero en vez de x le pongo 2y menos 3. Y de aquí tienen que salir dos valores. A ver, y cuadrado menos 8y más 12 igual a 0. Y. Y acá 6 o menos 6, creo, ¿sí? Y menos 2. Claro, ahí sale. Sale. Entonces, y es igual a 2. Y luego y es igual a 6. Arriba. Si y vale 2, reemplaza para tener x. A ver, si y vale 2, x vale 1. Ahora, para y 6, a ver, 6, 9, x vale 9, reemplazando nada más arriba en la ecuación. Entonces, el primer punto sería 1, 2 y el otro es 9, 6. Entonces acá, los puntos de corte 1, 2, esas son sus coordenadas, y el otro es 9, 6. Listo. Entonces acá coloco 1, 2 y al otro 9, 6.
¿Y qué me están pidiendo? La longitud de este segmento. Ya pues, entonces llámale X. Ahí está la longitud. Y esa es la distancia entre los dos puntos. Lo decimos así. Calculamos X. Ya sería X cuadrado igual al cuadrado de la diferencia de 9 menos 1. 9 menos 1 al cuadrado. Más ordenada 6 menos 2. Todo al cuadrado. A ver, 64 más 16, 80, 80 raíz, 4 raíz de 5. Y esa es la respuesta de la ecuación. Ya, nada más. Eso es todo.